El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Año con año, 25 de diciembre, solemnidad de la Navidad, el prólogo del Evangelio según San Juan, la introducción. Una introducción que por sí sola merece un estudio extraordinario, sobre todo por la profundidad de una revelación atrevida, en cierto modo. Obviamente, desde la fe, no una elucubración de la mente humana, sino una apertura a recibir de Dios la inspiración y poderla plasmar en palabras. Juan, el de la profundidad, el de las alturas, ¿no?, nos pone delante algo que, en cierto modo, centraliza nuestra fe. La palabra, el verbo, el logos de Dios, decíamos, ¿no? Una palabreja que en realidad encierra más que palabra y que verbo. Decíamos que son dos términos que surgieron con la traducción de la Biblia desde el griego original al latín, hecho por San Jerónimo en el siglo IV. La palabra logos que se topa Jerónimo en el prólogo de San Juan, por él viene traducida a un similar latino, verbum, pero que le quita potencia, le quita fuerza, no le quita significado, pero sí le quita fuerza. Y la palabra verbum latina viene traducida al castellano palabra, ¿no? Y para nosotros palabra es el sonido, ¿no?, un sonido. Sin embargo, detrás de ese sonido hay todo un proceso enorme, un proceso de inteligencia que hace que ese sonido no sea cualquier sonido. Nosotros no nos comunicamos a base de ruiditos o de aullidos o de graznidos o cosas por el estilo, como los demás seres vivientes, ¿no?, donde precisamente cada uno tiene un código que viene reconocido instintivamente por el otro. En nosotros no hay eso. En nosotros hay toda una inteligencia que elabora lo que vamos a decir, lo que vamos a transmitir. Ese es el logos, lo que está atrás de la palabra, y lo que genera esa palabra es la inteligencia, ¿no?, participación de la grandeza de Dios.
Y es ahí donde precisamente viene aquello que ahora es un don para nosotros. Esa inteligencia nos viene donada, ¿eh? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando se da cuenta que la figura de Dios había sido distorsionada por las autoridades religiosas judías, ¿no? Un Dios vengativo, un Dios de la ira, un Dios que paga y que premia y que castiga, ¿no? Un Dios marginante, ¿no? Un Dios interesado, ¿no? Y esto había creado masas confusas sobre Dios en un gran sector de la población. Personas que se sentían humilladas de un Dios que los había maltratado y castigado, resignadas a vivir ese tipo de consecuencias, porque su conducta tal vez no era la conducta religiosa adecuada, ¿eh? Y Jesús dice, no, ese no es el Dios que conozco, no es mi Padre, ¿eh? No es mi Padre. ¿Eh? Y por eso se da cuenta de que el reino de los cielos viene donado primero a los pequeños, a los sencillos, a los humildes, ¿eh? Porque a ellos les va a presentar a este grupo de personas, a esta parte de las personas que viven la experiencia de un Dios marginante, de un Dios vengativo, ¿no? De un Dios que los olvida, ¿no? Que Dios no es ese, que la religión está equivocada, ¿no? Que Dios es Dios y es bueno, ¿no? Que Dios es Dios y es bueno. En Él se restaura toda la naturaleza humana. Ayer decíamos, ¿no? ¡Qué debilidad! Si podemos hablar de una debilidad divina, perdón. Pero Dios tiene una debilidad por lo pequeño y lo chiquito, no por lo sencillo. Nos ama a todos, ¿eh? Pero si le queremos caer mejor, hay que ser pequeñito, hay que ser humilde, ¿eh? Hay que ser sencillo. Porque Dios tiene debilidad por lo pequeño y lo sencillo. ¿Cómo empieza todo? En un pesebre, ¿eh? No en un palacio. Ya el prólogo lo dice, ¿no? En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya lo pone en la altura. Consideremos eso desde la fe, desde lo que precisamente nosotros sabemos de Dios, desde la misma escritura, desde la misma revelación que viene después elaborada por la acción del Espíritu en un magisterio. Y entonces Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios es todopoderoso, omnipotente, tiene todo poder. Dios es omnipresente, está en todo lado, dice el catecismo, ¿no? Dios es la sabiduría, la divinidad, el creador, ¿no? El creador de todas las cosas. Bueno, sus atributos divinos, ¿alcanzables por el hombre? No. Y sin embargo, permite que el hombre lo alcance, porque Él mismo entonces dice, vino a plantar su tienda entre nosotros, ¿eh? Aquel que es Dios se hace uno de los nuestros. También San Pablo lo dice, ¿no? Y por lo tanto entonces la imposibilidad de alcanzar a Dios del hombre, Dios la resuelve haciéndose alcanzar por el hombre en su misma naturaleza, en su misma existencia, en su misma historia. Pero no empieza las cosas desde la mentalidad de un mundo de éxito, de triunfo, de prestigio, de posición. Acordémonos que la idea judía era eso, ¿no? Un Dios que había, un Mesías que había que venir en forma extraordinaria, ¿no? Cuando los pastores se reciben el anuncio del ángel sobre el Mesías que ha nacido, lo leímos ayer, ¿no? El Mesías que ha nacido, hoy les ha nacido un Salvador, Mesías el Señor, alégrense, ¿no? ¿Qué señal? Lo encontrarán recostado en un pesebre, envuelto en pañales. Para eso fue un trastorno para estos pobres, ¿no? Porque la idea era un Mesías que iba a venir en un desfile de camellos y elefantes y ejércitos y todo, ¿no? Con trompetas y tambores y cosas por el estilo, entrando con fuerza y poder en Jerusalén, ¿no? Para hacer de Jerusalén un pueblo nuevo. No, no es el prestigio, no es la posición, ¿no? No es la forma en que el hombre considera grande al hombre, sino como Dios considera grande al hombre, y lo considera grande en lo pequeño. Por eso el principio de todo viene a ser de lo más sencillo, de lo más pobre, de lo más miserable. Pero es que hay una razón: la credibilidad hacia Dios. Creer en Dios nace precisamente de entenderlo cerca de nosotros, uno de los nuestros. Por ahí, yo a Dios ya no lo veo en las nubes. Eso de seguir viendo en las nubes nos hace recordar cuando los ángeles regañan a los discípulos que ven que Jesús asciende a los cielos y se quedan viendo, ¿no? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo allá arriba?
tienen una tarea que hacer. Hay formas de encontrarlo aquí abajo, hay formas de identificarlo aquí abajo, ¿no? Hay formas de vivirlo aquí abajo. Dejen de estar viendo las nubes, ¿no? Y esa forma está ligada precisamente a la credibilidad que damos de un Dios omnipotente que se reduce a la naturaleza humana, y esta, como dice San Pablo, pasando por uno de tantos. Pero al hablar de reducir a Dios a la naturaleza humana, no estamos hablando de una inferiorización de la naturaleza humana, sino una dignificación, ¿eh? Y por eso no importa que tenga, quien sea esa persona tiene la dignidad de ser hijo de Dios, dice San Juan. A quienes lo recibieron, le dio la posibilidad de ser hijos de Dios. Y ahí es donde tenemos que aprender nosotros también a cambiar nuestra mentalidad. Aplaudimos al poderoso, al prestigioso, al exitoso, y despreciamos aquel en el cual también Jesús se identifica, al más insignificante de mis hermanos, ¿eh? Y ahí es donde equivocamos todo. Queremos paz, pero también seguimos viviendo una experiencia cristiana un poco débil, o en muchos casos muy débil, en donde también no somos capaces de una consideración fraterna, en donde deberíamos de ser más hermanos todavía, ¿eh? En el pequeño, en el humilde, en el sencillo. Y si queremos saber quiénes son entonces a los que Dios prefiere, son ellos, no al altanero, ¿eh? no al soberbio, no al orgulloso, ¿eh? sino al pequeño. La prueba lo encontrarán recostado en un pesebre, envuelto en pañales. Ahí está la prueba, ¿eh? No lo encontrarán en la mansión tal de Jerusalén, no, en un pesebre, fuera de todo contexto urbano, porque tuvieron que ir a refugiarse en un establo a las afueras de Belén, ¿no? Al menos es lo que decía San Lucas el día de ayer. En una realidad pobrísima, miserable, ni siquiera propia, ¿eh? Ni siquiera propia, extranjeros. Habían salido de Nazaret para Belén. Es decir, todo eso implica un reconocimiento de los problemas que también vive la humanidad en nuestro tiempo, acogidos y vividos por Jesús. Miseria, marginación, migración, humillación. Todo eso está recogido ahí. Y a veces nosotros lo seguimos intentando reconocer en las nubes, ¿no? En una visión religiosa que se hace ciega ante donde de verdad deberíamos de empezar a reconocerlo. Pero lo primero somos nosotros. A veces la altanería, la soberbia, las actitudes de orgullo nos hacen desfigurar a Dios en nuestra naturaleza. Te doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y a los engreídos, y has querido revelarte a la gente pequeña, a la gente que te necesitaba de verdad conocer. Qué bueno, Padre, así te pareció bien. Y entonces, empezar a conocer a Dios es empezarlo a conocer desde lo pequeño, desde la base. Y sobre todo cuando de verdad doy el salto de calidad en mi fe, reconociéndolo en el más insignificante de mis hermanos. Así lo dice Jesús. Y ahí precisamente como entonces, sí, el principio de la paz. Ayer hablábamos de la paz también. Hablábamos de la paz. Paz a los hombres de buena voluntad. Una buena voluntad que es apertura, docilidad, tener entusiasmo por algo, interesarse y querer hacerlo. Esa es buena voluntad. En todo el pueblo de Israel había un pequeño grupo de fieles, creyentes, honestos, sencillos. Los llamaban los Anawim, ¿no? Los Anawim incluso venían vistos como marginados por la misma religión oficial, ¿no? Anawim quería decir los pobrecitos de Dios, ¿eh? Pero eran los que estaban abiertos a los signos de Dios, eran los que estaban abiertos a los tiempos, eran los que entonces vienen señalados por los ángeles, los de buena voluntad, los que al final redescubren el valor del reino de Dios, lo asumen y siguen en su camino a Jesús. Los Anawim eran precisamente aquellas personas que dieron el espaldarazo a Jesús para que de verdad la misión de Jesús se realizara en medio de la historia. Y ellos eran vistos, vuelvo a repetir, en forma casi como personas ridículas de la religión judía, ¿no?
abiertos a una dimensión distinta, a actitudes distintas que aquellas oficiales de la religión. Y aquí, entre nosotros, hay mucho Anahuim, pero también hay mucho de la religión oficial, Y la religión oficial nos pone delante de la satisfacción de conciencia en devociones, rezos, actitudes externas, ¿no? Que al final de cuentas terminan siendo una barrera al encuentro con el hermano. Tenemos que saber conjugar ambas, Pero primero, esto, encuentro. Los pastores llegaron y lo adoraron, dice el Evangelio de San Lucas, ¿no? Un encuentro en donde yo debo sentirme identificado con él. Lo adoraron, para ellos era fácil. Hubiera sido imposible acercarse a un Mesías que venía en procesión de camellos, elefantes, trompetas y ejércitos, ¿no? Como ellos lo ideaban. Pero qué alegría saber que el Mesías es uno de los nuestros. Es tan pequeño como nosotros. Recordemos que los pastores eran también marginados, Los pobres pastores vivían en las afueras de los pueblos porque por su contacto con los animales, religión oficial, venían considerados impuros, Entonces, por la impureza legal religiosa, pues no podían acceder al templo ni a las sinagogas, y mucho menos tener un contacto directo con las personas. Por lo tanto, entonces, vivían fuera. Y esa falta de contacto con Dios, entre comillas, en el templo, en las sinagogas, pues los hacía también personas un poco peligrosas, en el ámbito social. Bueno, a ellos se dirigen los ángeles, a ellos se les anuncia el nacimiento del Mesías, pero la figura es siempre la misma: pequeños, marginados, olvidados, despreciados, y ellos se sienten en sintonía con el chiquitito ese del pesebre, ¿no? ¿Cómo es posible el Mesías aquí? Pues es el Mesías, ya van a ver, Entonces, si queremos reconocer a Dios, sabemos dónde empezar. Si queremos identificarnos con Él, sabemos dónde empezar. Entonces dejemos por un ratito rezos, devociones, alabanzas, cantos, grupos, si no nos están ayudando, si no nos están haciendo reconocer a Dios, si nos dan una satisfacción falsa de lo religioso. ¡Ay, cumplí! No cumpliste. Qué triste que te refieras a Dios en un pacto de cumplimientos, pero no de amor. El amor no es cumplimiento, El amor es una actitud precisamente de generosidad, de entrega, que se satisface por la misma generosidad de entrega honesta, no por el cumplimiento. El cumplimiento es frío, el cumplimiento es distante, el cumplimiento llega a ser prácticamente hipocresía. Entonces, enfriemos devociones, enfriemos grupitos y cantos y alabanzas y lecturas bíblicas y cosas por el estilo, y ya con lo que hoy hemos escuchado, renovemos, reinventemos, reingenierizamos nuestra religión, partiendo de la base: te quiero reconocer en aquel que a veces he olvidado, a veces he marginado, a veces he rechazado, a veces no tomo en consideración, al que he humillado, a aquel maltratado, con que me he portado injusto o injusta, Por ahí, entonces, vamos a ir reconstruyendo devociones, alabanzas, grupos, rezos y todo lo demás. Solo desde ahí. Solo desde ahí. Y por eso mismo, ¿cómo reconocemos a Jesús según Juan? Lo reconocemos en uno de los nuestros, punto, cualquiera. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aun al más insignificante de ellos, me lo hiciste a mí. Ahí viene el principio de la paz, ahí viene el principio de la justicia. Por eso un Dios manipulado, incluso para favorecerse a sí mismo desde lo material, podríamos decir, para solucionar lo material en la vida, no es el Dios de Jesús. Será un Dios inventado por ti, por predicadores, por falsos profetas, etc. Pero el Dios de Jesús es aquel que se muestra en esa consideración de lo pequeño. Ahí empezamos a adorarlo, ahí empezamos a reconocerlo. Y por eso mismo, pues, se hace luz. La otra palabra de hoy, Se hace luz. La luz, nuestro ámbito natural. En la oscuridad no nos movemos, nos da miedo, nos inmovilizamos, nos da desconfianza, nos quedamos en una habitación. Ayer decíamos, en cosas tan, podríamos decir, tan
domésticas tan cotidianas, ¿no? Estamos viendo televisión, noche lluviosa, ¿no? ¡Pum! Se va la luz. Brincamos, se fue la luz. Entonces, mi hijo vaya ahí en la gaveta de la cocina, hay unos fósforos, y el otro tropezando se va hasta que encuentra los fósforos en la gaveta, ¿no? Bueno, mire, y allá arriba en la alacena hay 2 candelas, enciéndalas de una vez, ¿no? Pero ya al encender el fosforito, con la pequeña llama del fosforito, ya genera como una tranquilidad, y ahora ya veo. Y empiezo a encender candelas, y la casa empieza a medio iluminarse poco a poco, ¿no? Ya veo, ya me puedo mover, ya me siento tranquilo. ¿No es ese el ámbito de la luz? Pero dice, la luz no fue recibida por las tinieblas. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Qué triste, prefirieron la inmovilidad. Y eso se explica en todo aquello que nos domina, en todo aquello que es dependencia, en todo aquello que es esclavitud, en todo aquello que no nos hace caminar hacia la plenitud, hacia la libertad, hacia la alegría. Razón del encuentro con Jesús, camino hacia la libertad, camino hacia la alegría. Y entonces, reconociéndolo, sabiendo reconocerlo donde está de verdad, empezamos a descubrir la luz que nos orienta hacia esa libertad, hacia esa alegría. ¿Cuántas cosas salen del prólogo, no? Pero ya estuvo esto. Esto duraría todo un semestre de teología sobre el prólogo, ¿no? Con esto quedémonos. Porque la verdad es que sabemos de dónde parte nuestra fe y sabemos hacia dónde nos orienta. Retomemos eso con sinceridad. Vamos ahora a renovar nuestra fe.